Buenas noches, chicos. El día de hoy vamos a hablar sobre la estructura de un documento final. Em, Vamos a recopilar información, ciertos datos, algunos temas que ya hemos visto para poder crear esa monografía o ese documento final para opción de grado. Entonces, el documento final de opción de grado, pues claramente es la evidencia tangible, ¿cierto? De investigación y de desarrollo tecnológico realizado. En ella, pues vamos a encontrar secciones que cumplan con una función específica dentro de la lógica científica de la investigación. Y la estructura debe mantenerse como ese hilo, ¿cierto? Que eslabona, ¿cierto? Ese hilo conductor claro, conocido como el hilo de Ariadna, ¿cierto? Se conecta pues coherentemente con la parte inicial, que es el problema, y con las conclusiones finales. Este hilo conductor pues asegura que el lector no se pierda en ningún momento y que cada apartado responda naturalmente al anterior. La introducción es la carta de presentación del proyecto ante esa comunidad académica, profesional y todas aquellas personas que están involucradas con esta monografía. Se debe guiar al lector desde el contexto general más amplio hasta el problema específico que se resolvió mediante el trabajo de ingeniería. Una introducción bien construida permite que incluso un ingeniero de otra especialidad pueda comprender la relevancia y el aporte que ese proyecto está, está generando, ¿cierto? Sin necesidad de leer por completo y estar al detalle de dicho proyecto, ¿cierto? Entonces, contexto y justificación, pues, ¿por qué son importantes? Debe hacerse en este tipo de preguntas. ¿Qué vacío técnico social llena la solución propuesta? Es como ese gap. Entonces necesitamos entender qué está solucionando. La justificación no debe ser una simple declaración de buenas intenciones. Debe ser con argumento basado en datos, esas referencias que demuestren la existencia de esa necesidad real y que no sea inventada, ¿cierto? Es necesario cuantificar el potencial, ¿cierto? Reduciendo costos, mejorando en tiempos de respuesta, esa eficiencia energética, esa accesibilidad, entre otros indicadores pues que sean de manera medible. Eh, ¿Cómo diferenciar una justificación de un planteamiento del problema? La justificación responde a por qué es importante hacerlo y para qué sirve. El planteamiento del problema pues responde a qué falta, qué falla, qué puede mejorarse, ¿cierto? Entonces son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Entonces, recuerden que el primero, el tema de la justificación, describe ese planteamiento, ¿cierto? Y luego eh, se argumenta de por qué vale la pena resolverlo, ¿cierto? Esa justificación. Ambos deben estar basados en evidencias y no en opiniones personales, que es lo que se acostumbra en ocasiones, ¿cierto? El planteamiento del problema, los objetivos, el alcance y la delimitación. El planteamiento del problema es la definición clara, precisa, delimitada de esa necesidad, de esa falla, de esa optimización, de esa brecha tecnológica que aborda el proyecto, ¿cierto? El problema no debe ser una simple falta de conocimiento. No se sabe,
¿cierto? Que es como, entre comillas, sino una situación real que afecta a un sistema, un proceso, una comunidad. Se recomienda pues formulario en forma de pregunta de investigación, cómo mejorar tal cosa, ¿cierto? O como una declaración que evidencia la situación actual, ¿sí? De indeseable versus la situación deseable. Entonces, ese es el planteamiento del problema, ¿sí? ¿Cómo lograr mejorar esta situación basados en estos y estos principios, ¿sí? Entonces, es como una pregunta. ¿Sí? El objetivo general responde a la pregunta, ¿qué se hizo de alto nivel? Debe ser único, debe ser alcanzable en el tiempo, ¿cierto? Estar alineado directamente con el título. Los objetivos específicos son los pasos técnicos concretos para lograr el objetivo general. Ambos deben iniciar con verbos infinitivos, medibles, observables, tales como diseñar, implementar, simular, evaluar, comparar, validar, calibrar, optimizar, entre otros, ¿cierto? Se debe evitar esos verbos ambiguos como conocer, como entender, como analizar, ¿cierto? Sin especificar el método. La delimitación es ese alcance, ¿cierto? El alcance define concretamente hasta dónde llega el producto, qué funcionalidades tiene, qué escenarios comprende, qué se va a entregar, ¿cierto? La delimitación establece esas fronteras claras que se deja por fuera del proyecto de manera explícita y que por razones de restricciones presupuestales, tecnológicas, geográficas, temporales o de acceso a recursos, pues no se logran alcanzar, ¿cierto? Es tratar de delimitarlo. Una buena delimitación protege al estudiante a críticas injustas por no haber hecho lo que nunca se prometió hacer. El marco teórico y estado del arte. El marco teórico es un glosario de términos ni una colección de definiciones copiadas en Internet. Es por el contrario el sustento científico y tecnológico que respalda cada decisión de diseño y cada afirmación del proyecto. Un marco teórico sólido demuestra que el estudiante conoce los fundamentos de su área y que su solución, ¿cierto? No surge de la ignorancia, sino de unas leyes, ¿cierto? Unas ecuaciones, un modelo matemático, unos algoritmos, unas normas aplicables. El estado del arte es una revisión sistemática de soluciones similares implementadas en los últimos 5 años, preferiblemente incluyendo artículos indexados en bases de datos reconocidas como Scopus, Web of Science IEEE Explorer y demás, ¿cierto? Eh, Patentes nacionales e internacionales, normas técnicas vigentes como las ISO, las IEEE, las ICONTEC, desarrollos comerciales o de código relevante abierto, ¿cierto? Eh, Aquí lo que sugiere es qué hicieron otros autores, qué funciona o qué no funciona, eh, en qué se diferencia y por qué es tan novedosa la solución propuesta. Estas son las bases teóricas, son las ecuaciones matemáticas, las leyes físicas, algoritmos fundamentales, teoremas, normativas o específicas que rigen el funcionamiento de la solución. Por ejemplo, si el proyecto implica un sistema de control, se deben incluir las ecuaciones de la planta, las funciones de transferencia, los criterios, en fin, todos aquellos que marquen como ese que enmarquen ese contexto, ¿cierto? Em, Tener una metodología es la sección más crítica para poder reproducir el trabajo, ¿cierto? Debe redactarse con tal nivel de detalle que cualquier otro ingeniero no necesite
que no debe ser de la misma universidad para entenderlo, que pueda replicar el experimento, diseño o desarrollo exactamente igual y obtener resultados similares o comparables. Una metodología vaga o incompleta invalida la confiabilidad de los hallazgos y reduce el aporte científico del proyecto. Entonces, ¿qué fases debería tener el proyecto? Se debe presentar como una división cronológica o funcional del trabajo, idealmente acompañado de un diagrama de Gantt, ¿cierto? Diagrama de Gantt es eh, un project, ¿cierto? Entonces, el diagrama de Gantt es como ese diagrama donde nosotros generamos una serie de actividades en unos plazos establecidos con unos recursos ya definidos, ¿cierto? Esto lo que me permite es crear como esa división cronológica y cómo es que yo voy a trabajar, ¿cierto? Entonces, em, nosotros, por ejemplo, podemos decir que la primera fase es la revisión bibliográfica profunda y la definición de requerimientos. La segunda es ese modelo matemático y simulación preliminar. La tercera es ese diseño detallado de componentes, si de pronto estamos hablando de hardware o software. La cuarta es esa implementación o esa construcción del prototipo. La quinta puede ser pruebas de funcionamiento y validación. La sexta, análisis de resultados y documentación final, ¿cierto? Entonces, miren que aquí lo que estamos haciendo es esa división cronológica y a partir de eso ya empezar a decir qué actividades comprenden con cada una de estas fases. Eh, También entender qué materiales, qué herramientas y equipos, ¿sí? Vamos a utilizar, ¿cierto? Por ejemplo, software de simulación, MATLAB o Solid Edge, SolidWorks, ¿cierto? Microcontroladores o osciloscopios si vamos a medir algo, ¿cierto? Entonces, todos estos materiales que vamos a determinar deben estar bien definidos dentro de nuestra monografía. Cuando nosotros hablamos de experimentos, ¿cierto? El procedimiento detallado debe ser una descripción paso a paso del diseño, esos algoritmos implementados, esas pruebas de laboratorio o esas simulaciones ejecutadas. No basta con decir, pues se implementó el algoritmo con un PID, ¿cierto? Sino que se debe especificar cómo se sincronizaron las ganancias, qué método utilizaron, qué iteraciones realizaron, cuál fue esa optimización automática, ¿cierto? Eh, en proyectos de software pues, se deben incluir diagramas, ¿cierto? Como el UML, aquellos como las de clases, las de secuencia, casos de uso, actividades, y se debe especificar el lenguaje de programación, ¿cierto? Las librerías utilizadas con sus versiones exactas, el entorno de desarrollo, porque todos estos son elementos que al momento en que la persona desee desarrollar este mismo experimento, pues recuerden que deben tener como esas respuestas muy similares, ¿cierto? O esos valores esperados, ¿cierto? Entonces, debemos también meter sistemas de control de versiones, ¿sí? Qué versiones son las que hemos estado utilizando, herramientas de pruebas unitarias, ¿sí? Eh, para proyectos experimentales se debe incluir pues un montaje físico con fotografías o planos acotados, condiciones ambientales controladas, temperatura, humedad, presión y el número de repeticiones de cada medición para garantizar la significancia estadística de ese experimento. Cuando nosotros ya tenemos desarrollados los experimentos, pues deben tener unos resultados, ¿cierto? En ella pues tenemos que tener una presentación objetiva y sistemática de los datos obtenidos durante la ejecución del proyecto.
No se emiten juicios de valor ni interpretaciones profundas en esta sección. Eso corresponde es a la discusión, ¿cierto? Aquí solo estamos es mostrando los resultados. Los resultados deben ser organizados de manera lógica y cronológica, ¿cierto? Siendo el orden de los objetivos específicos deben incluir pues esos datos crudos como esas mediciones originales, como esos datos procesados, como esas medias de esas desviaciones estándar, esos porcentajes de mejora, esas eficiencias calculadas, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros utilizamos gráficas, ¿cierto? O tablas, eh, se deben utilizar curvas de rendimiento, tiempo, respuesta, frecuencia, error, ¿sí? Diagramas de barras comparativas, diagramas de cajas y bigotes para mostrar la dispersión de datos y tablas comparativas con valores numéricos precisos, ¿cierto? Entonces, revisemos tipos de diagrama. Entonces, diagrama de barras son estos, diagrama de cajas y bigotes que son estos. Veamos por aquí en imágenes. Aquí de esta manera que es horizontal o vertical, de acuerdo a como nosotros lo podemos ver. Aquí lo que muestra esta caja es que valores mínimos son o valores extremos son estos, que es el mínimo y el máximo, ¿cierto? Aquí nos arroja una raya que es como la media, ¿cierto? El promedio de los valores. Y aquí están como todos aquellos valores con mayor condensación, que son muy aproximados, ¿cierto? Y estos que se ven por fuera, ¿sí? Son esos valores atípicos y ahí es donde nosotros tenemos que evidenciar el por qué esos valores atípicos y por qué se están presentando allí. Es como ese análisis que deberíamos hacer, ¿cierto? ¿Qué otro diagrama? ¿Qué otro diagrama? Diagrama de tortas, ¿cierto? Que este sí es común entre todos, ¿cierto? Entonces, ¿qué se debe hacer? Toda tabla, ¿cierto? Debe contener una numeración y debe ser precisa. Toda figura debe estar debidamente etiquetada con su número y su título descriptivo en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, figura uno, respuesta transitoria del sistema de, de un sistema, o un sistema de escalón unitario, ¿sí? La tabla debe contener el título en la parte superior, ¿sí? Como tabla uno, comparativa de propiedades mecánicas entre materiales candidatos, por ejemplo. Entonces, vamos a mirar de referencia una figura. Entonces, miren que aquí nos hablan de que en la parte de abajo se debe colocar el nombre de la figura. Aquí sí lo tienen. Abrir esto en una nueva pestaña. Entonces, o lo hacemos en la parte superior o en la parte inferior. Sugerido para las figuras en la parte inferior. Para las tablas en la parte superior. Entonces aquí tenemos la tabla y el nombre de la tabla junto con la tabla. ¿Listo? Y de pronto un pequeño resumen que traduzca el tema de la tabla. ¿De acuerdo? Eh, Cuando hablamos de discusión y validación, en la discusión se comparan los resultados obtenidos con la teoría presentada en el marco teórico o con esos datos reportados por otros autores en el estado del arte. Se deben responder estas preguntas. ¿El sistema fue tan eficiente como se predijo teóricamente? ¿Hubo diferencias significativas? ¿A qué se deben esas diferencias? A errores de medición, aproximaciones de modelo. ¿A qué? ¿Cierto? ¿Cuál fue ese margen de error? ¿Cierto?
Y básicamente es esto lo que deberíamos estarnos preguntándonos. Cuando hablamos de las conclusiones, aportes y trabajos futuros, las conclusiones son respuestas directas, concisas, que se puedan verificar, ¿cierto? Y se deben hacerlo en compañía de esos objetivos, ese objetivo general, esos objetivos específicos planteados al principio, ¿cierto? En la introducción. Se deben introducir información nueva eh, y no se debe, perdón, no se debe introducir esa información nueva ni esas referencias bibliográficas en las conclusiones. Cada conclusión debe ser una afirmación que derive explícitamente de los resultados presentados y de eso que ya nosotros discutimos previamente. El objetivo planteaba, pues, aquí pongamos ese ejemplo, diseñar un sistema de ventas, ¿cierto? Y la conclusión es, corresponde a una afirmación que se logró diseñar con características eh, cualitativas y cuantitativas dentro del sistema, ¿sí? Podría ser. Eh, aportes técnicos, se debe explicar, ¿cierto? Que se logró demostrar, optimizar o construir eh, esa, esa contribución que tiene esta investigación, ¿cierto? Esos aportes pueden ser técnicos, como una nueva fórmula, un nuevo modelo, metodológicos, como un nuevo procedimiento novedoso para resolver un problema, o prácticos, como ese prototipo funcional, una base de datos pública, un repositorio de código abierto, en fin. Limitaciones, pues todo lo que nos limitó, ¿cierto? Esa declaración honesta de que falló, qué variables no se pudieron controlar adecuadamente, qué supuestos simplificadores limitan la generalización de los resultados o qué recursos no se tuvieron disponibles y eso pues permitió que entrara esa debilidad, ¿cierto? Eh, pues esto demuestra una madurez científica, ¿cierto? Los trabajos futuros son como esas recomendaciones concretas, realistas, para los próximos ingenieros que desean continuar o escalar el proyecto. Por ejemplo, implementar un sistema hardware dedicado de menor costo, evaluar un desempeño de algunas condiciones, ¿cierto? Entonces son como esas cositas que podríamos eh, indicar o orientar a los nuevos investigadores sobre por dónde irse. Cuando nosotros vayamos a escribir, la escritura científica debe ser impersonal, exacta, concisa y rigurosa. A diferencia de una escritura literaria o periodística, donde se valora la subjetividad o la ornamentación, en la ingeniería se valora es la precisión, la claridad, ¿cierto? La eliminación de toda ambigüedad. Cada afirmación técnica debe poder ser respaldada con datos, con ecuaciones, con referencias a fuentes confiables, ¿cierto? El lector no debe tener que adivinar o interpretar. Todo debe estar explícitamente declarado. La coherencia lógica, pues, consiste en que el documento tenga sentido con todo organizado, ¿cierto? Y no como una colección de fragmentos que no están conectados. La coherencia se logra cuando existe esa correspondencia entre los diferentes elementos de la sección, ¿cierto? De la monografía. Por ejemplo, si la introducción se planteó un objetivo específico de simular, entonces en la metodología de explicar cómo se simuló, ¿cierto? Eh, digamos que tiene que llevar ese hilo de Ariadna, ¿se recuerdan? Ese hilo conductor en donde no se debe romper en ningún momento, ¿cierto? Entonces el lector, pues, incluyendo los jurados, eh, debe quedar como esas preguntas, digamos que no debe permitirse eso, como esas preguntas sin respuestas.
porque este resultado no conecta con ninguno de los objetivos o cosas así, ¿cierto, chicos? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Aquí en la clase pasada nosotros habíamos hablado de gestores bibliográficos, habíamos hablado de Mendeley, habíamos hablado de Sotero, ¿cierto? Y estos gestores bibliográficos lo que permiten es organizar las referencias y los documentos. Esas son como esas fuentes verificables, ¿cierto? Esas fuentes confiables que van a apoyar nuestra investigación. Citar correctamente en la norma que nosotros declaremos, si es IEEE o las normas APA, ¿cierto? Generar bibliografías automáticamente, trabajar de forma eficiente y colaborativa. Entonces, ¿por qué debemos usarlos? Porque ahorra tiempo, evita plagio, mejora la calidad y facilita la colaboración. ¿Cómo se debe hacer? Pues primero se busca, luego se importan, se organizan en carpetas, ¿cierto? Se cita qué artículo apoya esa investigación y genera esa referencia, ¿cierto? Para lo que nosotros estamos requiriendo. Entonces, una buena práctica es que si vamos a hacer una investigación, nombrar todos tus archivos y carpetas de forma clara, revisar y completar los datos de cada referencia, usar etiquetas y notas para recuperación de información rápida, eh, citar siempre las fuentes de investigación, esto se hace por ética, ¿cierto? Eh, y eso nos permite, digamos, apoyar nuestra investigación. Entonces, en últimas, pues el día de hoy lo que se trató es de bueno, aquí estamos viendo el tema de las normas APA, ¿cierto? Las normas APA es como esa técnica en donde nos permiten eh, tener una consistencia en nuestras investigaciones sin el ánimo de plagiar, ¿cierto? Algún otro autor, ¿cierto? Entonces es dar crédito, ¿sí? Reconocer el trabajo de otros y fortalecer la ética académica, ¿cierto? Entonces aquí hay citas del texto, ¿cierto? Como la parentética, que incluye pues entre paréntesis el apellido del autor, el año de la publicación y la página en donde estamos tomando ese fragmento o donde nos estamos apoyando nuestra, nuestra investigación, ¿cierto? A lo largo de nuestra bibliografía. Eh, Ejemplo, la inteligencia artificial está transformando la educación. Entonces, ¿de dónde tomé ese fragmento? De la UNESCO, de la 2023, en la página 12. ¿Sí? La narrativa se integra el apellido del autor dentro del texto. Como por ejemplo, según la UNESCO 2023, la inteligencia artificial está transformando la educación. Miren que son dos formas de citar. ¿Sí? Entonces, permite, digamos, apoyar todo ese ejercicio de investigación con esas referencias. ¿De qué? De esas fuentes confiables y que sean verificables. También tenemos citas textuales que son menos de 40 palabras, donde se escribe tal cual como se tiene dentro del documento. Por ejemplo, la ética de la investigación fundamental para el desarrollo del conocimiento. Entonces ahí nos está diciendo el autor, el año de publicación y la página donde se encontró. ¿Sí? Cuando es más de 40 palabras, se presenta en un bloque sin comillas. Este viene con comillas, la citación textual, ¿cierto? Cuando es menos de 40 palabras, pero cuando es más de 40 palabras se deja sin comillas y se coloca de esta manera, ¿cierto? Entonces, esto permite, digamos, aterrizar nuestras investigaciones, mejorar nuestra parte de referenciación de lo que nosotros estamos desarrollando, ¿cierto? Entonces, aquí vemos algunos aspectos importantes, por ejemplo, las márgenes todas tienen que ser de
1 pulgada por cada uno de los bordes. Fuente Times Roman, aunque hay cinco tipos de fuente: está la Arial, está la Times Roman, está la sans serif, deben ser fuentes muy claras. El interlineado debe ser a doble espacio, la alineación debe ser a la izquierda, la sangría, o sea, esos saltos de margen, eh, debe ser de 1,27 centímetros, o sea, media pulgada. La paginación debe ser en la esquina de la superior derecha. Eh, en el título del trabajo, pues la portada debe contener el título, el autor, la institución y los datos del curso. Sin números de página. El resumen debe ser entre 150 y 250 palabras y al menos entre 3 y 5 palabras claves. Los niveles de título debe ser: el primero centrado, negrita y todo en mayúscula; el segundo, que debe ser alineado a la izquierda y en negrita; el tercero, alineado a la izquierda, negrita y cursiva; el cuarto, miren que aquí tenemos todas las características de los niveles eh, de los títulos. Y cuando hablamos de listas y tablas, pues esto ya lo habíamos hablado al inicio. Listo, chicos. Eh, pues básicamente de eso queríamos hablar el día de hoy. Espero que haya sido clara la información. Espero que haya sido de su gusto. Y vamos ahora con las diferentes preguntas que puedan presentarse a lo largo de nuestra clase. ¿Sí? Agradecerles por haberse conectado y entonces damos lugar a las preguntas.